Espectacular. Estamos. Bueno, muy buenos días, ¿cómo andan? Me presento, soy Mariano Bioca, director ejecutivo de la Cámara. Eh, bueno, como ustedes saben, siempre hago esta introducción porque como a veces son distintas las personas de las distintas áreas de las empresas, nunca está de más un poco ponernos todos en la misma página respecto de por qué estamos acá, ¿no? O sea, en el marco de qué estamos acá en esta sesión. Y básicamente hay una, como una línea, si quieren, de difusión de temas o de comunicación que nosotros llamamos las capacitaciones fintech o los fintech workshops, donde básicamente vamos agarrando distintos temas que son de alto interés para un sector de la industria o para toda la industria. Y nada, bueno, hacemos un espacio de aprendizaje, de consulta también, lo cual me parece que está bárbaro. Acá la idea es aprender, así que por ahí si alguien tiene alguna pregunta y demás, no que no le dé vergüenza, digo, en preguntar, porque digo, me parece que para eso estamos todos, me incluyo, aprendiendo en cada una de estas sesiones, así que, digo, ese es un poco el contexto, ¿no? Para empresas de la Cámara Argentina FinTech que, bueno, fueron sumando distintas personas según sus áreas, sus equipos y demás, y hoy estamos acá, esta mañana. Así que ese es el contexto. Hace algunas semanas nos pusimos a hablar con el equipo de KPMG, con quien nosotros, la Cámara trabaja con KPMG, pero más que nada en el lado técnico tributario. Si hay alguien de acá que participa en nuestro grupo de tax, sabe que hay algunas personas de KPMG que, bueno, nos asesoran y además coordinan todo ese frente, un rol central en la agenda de la Cámara con temas tributarios. Y surgió en algunas conversaciones la idea de entrar en contacto con otra parte de la empresa para hablar, bueno, del tema que nos convoca hoy, ¿no? De cómo gestionar una crisis y recuperarse ante un ataque. Eh, para ello voy a presentar a Pablo Pacapelo. Pablo, te voy a invitar a que te presentes vos y además el equipo, Bien. a Ana y a Nicolás, que se presenten. Y bueno, somos todo oídos. La única pregunta que tengo es, ¿prefieren que el auditorio haga preguntas mientras se desarrolla la sesión o por ahí esperar y que al final haya un espacio de preguntas y respuestas? Sí, por ahí sería mejor al final porque hay bastante Dale. contenido en los slides y me gustaría compartirles lo máximo y después no tengo problema incluso en quedarme un poquito más para las preguntas y demás. Así que si las pueden ir anotando o poniendo ahí en la cajita de mensajes de Meet, después las vamos revisando una a una. No hay problema que las vayan haciendo a medida que se les ocurran. ¿Tá? Espectacular. Y una cosita más, y ya apago el micrófono. Quienes después quieran ir haciendo las preguntas, está bueno que también se presenten y digan de dónde son, porque así también está bueno que el resto del auditorio también, nada, vaya haciendo el quién es quién. Bueno, dicho esto, gracias Pablo, Ana, Nicolás, bienvenidos, somos todos Dios. Bien, bueno, en primer lugar, no sé si estás Nico ahí. No sé si está, bueno, no importa, lo presento yo. Bueno, Nicolás Manabela es socio líder de ciberseguridad e innovación en KPMG Argentina. Ana López Espinar es la socia líder de Forensic Services, también de KPMG Argentina hace varios años, y es co-líder de Forensic Services para toda la región. Y bueno, mi nombre es Pablo Pacapelo. Actualmente me desempeño como director dentro de la práctica de Forensic Services de KPMG Argentina. Soy el líder o el referente del Laboratorio de Tecnología Forense y bueno, mi especialidad y mi expertise y mi preparación y mi experiencia profesional está todo muy relacionado al mundo de la ciberseguridad y ahora especialmente en lo que es respuesta a incidentes. Así que, bueno, quiero agradecerte a vos, Marian, Mati, a toda la Cámara por habernos dado este espacio, compartir experiencias y conocimientos. Y bueno, y felicitarlos por el evento de Meetup que fue la semana pasada, que me pareció fabuloso, que me permitió interactuar con un montón de profesionales valiosísimos y con un montón de experiencia de la industria, traerme el libro de la FinTech de Iberoamérica, que me pareció súper valioso y que compila un montón de información útil de todos los participantes y miembros de la industria, que bueno, me pareció realmente sorprendente la cantidad de compañías que hay en la Cámara. Así que, bueno, felicitaciones por eso. Bueno, si estamos ok, vamos a empezar con la presentación en sí. Y siempre me gusta comenzar o abrir la presentación con una pregunta, ¿no? Y esa pregunta es, ¿tu compañía está bien preparada para responder a un ciberataque de alto impacto?
¿Y a qué me refiero con esto de alto impacto? Me refiero a un ciberataque que realmente pueda causar la detención de todo el negocio o de los procesos más importantes de negocio. Por ahí antes un ciberataque o algún malware o algún virus se pensaba como una cuestión netamente técnica, esto es de soporte, lo es soporte, pero ahora la cuestión es que un ciberataque de alto impacto puede parar completamente todos los procesos de negocio o los procesos más sensibles, que obviamente la reputación de una organización se vea impactada, que pueda caer en multas o en penalidades de cuestiones regulatorias, daño a los clientes, exfiltración de información. Así que ahora realmente un incidente puede complicar mucho a una organización, ¿no? Y simplemente es necesario encender la tele o mirar los noticieros o ver los últimos portales de noticias y vemos que este tipo de cosas están sucediendo en todas las industrias, en todo momento, no importa si la compañía es grande, si es chica, si es mediana, si tiene más capacidades o menos capacidades. Así que no es cuestión de a quién le va a tocar, sino de que a cuando le toque a esa compañía pueda responder del mejor modo y tenga las mejores capacidades, ¿no? Así que bueno, si tienen dudas sobre la pregunta anterior, ¿consideraste los siguientes aspectos? Bueno, ataques a la cadena de suministro de software. Bueno, ¿qué es este tipo de ataque? Y para ejemplificarlo, me gustaría poner un ejemplo que justamente, valga la redundancia, nos tocó investigar y hacer un trabajo, ¿no? Un cliente que nos llamó para contratar nuestros servicios sufrió un ciberataque y se encontró con que le habían encriptado el 99% de sus sistemas, de sus estaciones de trabajo, notebooks, servidores, o sea, el 99%. Y esto se debió a que tenía contratado un proveedor de servicios gestionados de tecnología que utilizaba una herramienta que se llamaba, o que se llama Kaseya BSA o Kaseya BSA. Esta herramienta justamente permite tener cierto monitoreo sobre los activos, aplicar configuraciones, etcétera, etcétera. Y utiliza un agentito que obviamente va instalado en cada uno de los sistemas que administra esta herramienta, ¿no? Y estos proveedores de servicios gestionados generalmente tienen justamente muchísimos clientes y a través de esta herramienta pueden gestionar toda la infraestructura de múltiples compañías. Ahora, ¿qué ocurre? El desarrollador de ese software que es ampliamente utilizado fue vulnerado por un grupo de ciberdelincuentes. Entonces, este grupo vulneró la casa matriz, logró ingresar a la infraestructura, a sus sistemas, se infiltró en el ciclo de vida de desarrollo de software de esta herramienta e implantó un código malicioso que luego, mediante una actualización de este agente que va instalado en los sistemas finales, viajó a los proveedores de servicios gestionados, muchas compañías se lo descargaron directamente, obviamente viene firmado con todas las de la ley del fabricante, todo válido, pero terminó instalado en todas las máquinas. Entonces, una vez que esto estaba instalado en todos los endpoints, el atacante tomó control, aplicó cambios de configuraciones, desactivó las políticas de antivirus y pudo hacer deployment de un ransomware que obviamente les encriptó todo. Entonces, acá la cuestión es que hay que tener muchísimo cuidado también con el uso del software y por ahí es recomendable de hacer un periodo de staging, evaluar una nueva actualización, ver qué instala, con quién se comunica, qué intenta hacer y si está todo ok en un entorno controlado, después pasamos ese software al escenario productivo, ¿no? Otro punto que también me gusta conversar es, ¿sabías que el doble factor no es efectivo contra ataques de robo de cookies de sesión? Bueno, ¿qué es esto del doble factor y qué es esto del robo de cookies de sesión? Supongamos que yo accedo a través de una página web, un sitio web, a mi correo corporativo, entonces tengo que ingresar mi nombre de usuario, mi cuenta de correo, mi password. Una vez que eso está ok, la misma plataforma me va a pedir que ingrese un código de doble factor, que es un número generalmente, un conjunto de caracteres que me va a llegar por SMS o por algún otro medio o en alguna app que se genera cada vez que yo intento ingresar, y si pongo bien ese código, voy a ingresar finalmente a mi aplicación. Ahora, cuando eso ocurre, lo que sucede es que la interfase, supongamos de este caso de correo, el servidor que me está atendiendo, a mí como cliente, setea lo que se llama una cookie de sesión, que es como un archivito que queda almacenado en alguna parte de mi navegador
y que dice que yo, tal usuario, estoy teniendo una sesión válida y tiene un periodo de validez y demás. Entonces el servidor puede llevar registro de quién tiene la sesión activa y quién no. Ahora, ¿qué sucede? Si un atacante me roba ese archivo, esa cookie de sesión y la lleva a otra máquina, la puede importar en su navegador web, ingresar a mi proveedor de correos, cualquiera sea, y como tengo esa cookie válida, automáticamente puedo ingresar a mi bandeja de entrada y ahí no le va a exigir que ingrese ni el nombre de usuario, ni el password, ni el código de doble factor. Entonces, este caso me gusta presentarlo porque muchas veces está como la ilusión de que ya con esta medida es la medida definitiva y no pasa nada. Y como todo, siempre hay excepciones y la seguridad debe ser vista como una sucesión de medidas de seguridad en capas, ¿no? No hay algo definitivo, no hay bala de plata. Ahora, otra pregunta que me gusta plantear es si pago o no pago el rescate de un ataque de ransomware, porque nos han tocado casos de acompañar al cliente y hasta incluso estaban pensando en sacar un crédito millonario de millones de dólares para conseguir financiamiento para pagar el rescate. Y bueno, y acá hay varias consideraciones o varios aspectos que hay que pensar porque no hay que perder de vista que estamos lidiando con ciberdelincuentes, o sea, ya su ética y su moral ya es dudosa, entonces no tenemos a ciencia cierta garantías de que pagando nos vayan a entregar ese software que nos permita desencriptar archivos, o por ahí nos dan una prueba para decir, bueno, a ver, probá con este archivo a ver si lo desencriptás, sí, está ok, para un archivo de 40 megas, un documento de ofimática y demás, funciona bárbaro, pero ahora, ¿qué pasa si me encriptaron todo un pool de máquinas virtuales o una plataforma de virtualización completa? ¿Qué pasa con esa herramienta? ¿Tiene algún testeo de calidad? ¿Se cuelga en el medio porque es un volumen muy grande de datos a descifrar? ¿Cuánto tiempo va a tardar hacer todo eso? Entonces ahí las cosas no son tan lineales, o incluso también puedo tener alguna penalidad porque si pago el rescate puede estar considerado como que estoy financiando el terrorismo. También si pago ese rescate, ya después en el underground de hacking y demás, me empiezan a conocer como una empresa pagadora, entonces es altamente probable que intenten vulnerarme o hackearme de nuevo para exigirme otro rescate. Entonces hay un montón de consideraciones que se deben poner sobre la mesa en un entorno de estrés controlado, e idealmente antes de que me ocurra, ¿no? Esto es para abrir un poco el juego y hacer un poco de revisionismo interno en la compañía para ver si estamos teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿no? Ahora otra pregunta es si mi protocolo de Cyber Incident Response se encuentra alineado con el análisis de impacto de negocio, si es que lo tengo hecho o no. Y acá de nuevo vuelvo a que en el medio de un incidente muchas veces me he encontrado con los equipos de IT o de seguridad incendiados, intentando levantar todos los sistemas, haciendo unos esfuerzos enormes, días, noches sin dormir, todos de corrido. Y muchas veces esos esfuerzos no están alineados debidamente con el análisis de impacto de negocio. O sea, lo ideal sería que todo el protocolo de respuesta a incidentes, me ayude a recuperar aquellos servicios o procesos de negocio que sean más sensibles o que me generen más impacto tenerlos detenidos. Entonces, a partir de tener ese conocimiento, yo voy a recuperar toda la infraestructura asociada que me da soporte para que ese procedimiento más sensible o más crítico pueda recuperarse antes y después ir encadenando el resto de los procesos y el resto de la infraestructura, ¿no? Pero en ese orden. Lo que sucede es que muchas veces a nivel técnico no conocen todos los procesos o el nivel de sensibilidad o de impacto que puede tener cierto proceso detenido. Entonces por ahí se van restaurando las cosas del modo que le resulta más fácil o más coherente al personal de IT o de seguridad, y muchas veces eso no es lo mejor desde el punto de vista de impacto sobre el negocio, ¿no? Ahora, otra cuestión que surgió mucho a partir de la pandemia y del trabajo remoto fue la modalidad de Bring Your Own Device, en que las compañías le permiten a sus empleados que puedan utilizar sus dispositivos personales, llámense tablets, celulares o dispositivos móviles, notebooks, workstations que puedan tener en sus casas, para acceder a sistemas de la compañía, ¿no? Y bueno, ahí muchas compañías no estaban preparadas o en un grado de madurez alto en relación a la transformación digital, y bueno, y con la pandemia encima, muchas tomaron o vieron como una opción posible permitirle a los empleados utilizar sus dispositivos propios, pero bueno, esto obviamente
si bien los puede sacar del paso en una situación, no se puede hacer tan a la ligera o sin tomar algunas consideraciones, ¿no? Entonces, si adopté esa modalidad de trabajo, implementé controles de seguridad sobre dichos dispositivos, acá no hay que perder de vista que un dispositivo controlado o que esté bajo el gobierno corporativo y gobierno de seguridad de una compañía, generalmente va a tener un montón de medidas y de controles y de configuraciones y de software que me va a poder brindar un muy buen alto grado de visibilidad y medidas de contención y erradicación y de monitoreo en caso de que suceda algo. Y por ahí no va a suceder lo mismo si el usuario está accediendo con un dispositivo personal que la compañía no tiene gobierno, no tiene demasiadas herramientas para poder monitorearlo y controlarlo. Otra cuestión que también nos sucedió en una investigación es que supongamos que ocurre un incidente en una compañía y se empieza la investigación y cuando vamos hacia atrás a ver cómo fue toda la cadena de compromiso, nos encontramos que todo empezó desde una cuenta de un usuario que estaba siendo utilizada desde un dispositivo personal. Entonces, si llego a ese punto, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Consideré la firma de consentimientos para realizar copias y análisis forense en caso que haga falta? Porque ahí voy a depender de la buena voluntad de ese empleado de que me facilite su dispositivo personal para que yo pueda hacer una copia y hacer un análisis forense de qué es lo que pasó, en lugar de estar dependiendo de la buena voluntad o no. Si ya me anticipé y firmé esos consentimientos, bueno, evidentemente voy a estar un poco mejor preparado ante esa situación, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que se deberían pensar con antelación antes de adoptar este tipo de políticas. No digo que sean buenas o malas, sino que hay que tener ciertas consideraciones antes de avanzar, ¿no? Porque después nos podemos encontrar en una situación delicada y si el empleado no quiere, que obviamente está en todo su derecho, nos niega esa copia y por ahí nos perdemos de identificar cómo es que ingresó el atacante para justamente mejorar nuestras defensas. Ahora, otra pregunta importante. ¿Preservo logs o eventos de auditoría en un sistema independiente? Bueno, los logs son de muchísima utilidad y nos pueden ayudar a, cuando estamos haciendo la investigación, poder ver cuáles fueron los pasos que estuvo dando el atacante y por dónde se propagó, a qué sistemas afectó. Nos sirven para tener visibilidad y armar casos de uso, reglas de detección, etcétera, etcétera. Y bueno, si no tenemos esa información, obviamente vamos a tener poca visibilidad y también cuando querramos investigar, no vamos a tener la información suficiente, nos vamos a encontrar con una limitación técnica y no vamos a poder saber qué es lo que ocurrió para poder mejorar. Entonces, preservar estos logs de auditoría en un entorno, en una plataforma SIEM de correlación de eventos debidamente dimensionada y preparada, tener configurada una debida política de auditoría para que cada plataforma o sistema genere los eventos que tiene que generar y que me sirvan a mí para establecer los controles de monitoreo y de compliance y de seguridad que necesito, bueno, es fundamental, porque nos han pasado casos que el impacto fue muy alto, le encriptaron un montón de sistemas, incluido la plataforma SIEM de correlación de eventos. Entonces, cuando quisimos ir a analizar o a ver qué evidencias había, nos encontramos que estaba todo cifrado y que no podíamos acceder. Entonces, esto es sumamente importante. Ahora, bueno, si lo anterior ya te preocupa y más, hablemos un poco de lo que son las amenazas. KPMG a fines de 2022 realizó una encuesta en todo el continente americano que se llamó La realidad de la triple amenaza, y bueno, dice el fraude, el incumplimiento y las brechas cibernéticas son la costosa norma, como diciendo es lo que está de moda. Y bueno, del total de las compañías que participaron de la encuesta, que fueron de múltiples industrias, en los últimos 12 meses, el 83% dijo que había tenido un ataque cibernético, una brecha de ciberseguridad, o sea, 83%. De esas mismas compañías, el 71% dijo que experimentó un caso de fraude interno o externo, y también de esas mismas compañías, el 55% sufrió pérdidas derivadas de multas o penalidades por falta de cumplimiento, ¿no? Y bueno, ahí menciona que el 1% de sus ganancias fue el costo que tuvieron por alguno de estos tres tipos de amenaza. Entonces, acá el punto que quiero hacer foco es, no importa si se trata de un ciberataque o de un intento de fraude interno, externo o alguna cuestión regulatoria y demás, lo importante es que cada organización se pueda preparar del mejor modo, de manera anticipada, para tener buen nivel de visibilidad, buenos controles, estén preparadas para responder, hagan ejercicio de simulación y tengan los elementos que hay que tener para poder detectar un incidente de manera rápida, contenerlo
lo antes posible para limitar el nivel de impacto que puedan tener, recuperarse y poner todo a disposición y salir lo más airoso posible, ¿no? Eso sería lo ideal. Ahora, ¿qué están haciendo también los atacantes, no? Nos hemos encontrado que los atacantes hacen encuestas en sus redes o en perfiles sociales para que la gente voten a qué compañías quieren vulnerar. Y ya nos hemos encontrado casos de que cuando estos atacantes publican este tipo de encuestas es porque ya tienen vulneradas prácticamente a las 3 compañías. Entonces, dependiendo de la que gane, van a mostrar evidencia de documentación sensible o de cosas que ya tenían en su poder y que ya habían realizado, ¿no? Así que esto, la verdad que es algo que, si me pongo a pensar con mi mente hace 5 años atrás, jamás me hubiese podido imaginar que puedan llegar a este tipo de situación, ¿no? De publicar encuestas para que la gente decida, ¿no? Otra cosa que sucede es que los atacantes están dispuestos a pagarle a los empleados que entreguen sus credenciales de acceso para compañías que tengan como target. Y ahí, bueno, en foros de la Deep y Dark Web se pueden encontrar que estos grupos de ciberdelincuentes pagan a los usuarios de tales compañías que entreguen su usuario, su password, su código de doble factor de autenticación, etcétera, etcétera. Les pagan cierto monto y, bueno, a partir de ahí el atacante puede lograr un acceso inicial y, bueno, después propagarse, escalar privilegios y profundizar su nivel de ataque, ¿no? Pero esto ya parece una cosa de locos, ¿no? Otra cosa también es el ransomware as a service, que, bueno, existen plataformas también en la Deep y Dark Web, muy bonitas, muy bien preparadas, con mucha calidad y que a un muy bajo costo le permiten a prácticamente cualquier usuario contratar un servicio de ransomware para atacar a la compañía que quieran, ¿no? Entonces, es poner a disposición este tipo de herramientas que pueden generar un impacto muy alto, prácticamente al alcance de cualquiera, obviamente que aumenta el nivel de riesgo y nos hace estar a todos más expuestos, ¿no? Otro punto importante es la triple extorsión. ¿Qué es esto de triple extorsión? Bueno, inicialmente, o los ransomwares de primera generación, simplemente era un tipo de malware que ingresaba por algún mecanismo, por phishing o algún documento malicioso, etcétera, etcétera. Se ejecutaba en un dispositivo, buscaba ciertos archivos de interés o información de interés, como pueden ser documentos de oficina, planillas de cálculo, documentos, Word, PowerPoint, PDF, etcétera, etcétera. Identificaba todos los archivos y los cifraba y dejaba una nota diciendo que tus archivos habían sido cifrados o encriptados y que para volver a accederlos tenías que pagar un rescate de tanta plata, generalmente con criptos y demás. Ese fue como el primer mecanismo de extorsión. Después, evidentemente, los ciberatacantes se pusieron creativos y dijeron, bueno, ¿qué más puedo hacer? Entonces, además de hacer todo eso y tener un primer nivel de extorsión, lo que hicieron es, bueno, voy a robarle la información y voy a exfiltrar la información del cliente, además de encriptársela en el lugar. Entonces, mediante algún mecanismo, se copiaban esa información a la nube para que quede en su poder. Entonces, tenían la primera instancia de extorsión. Si el cliente no pagaba por la herramienta de descifrado, lo empezaban a amenazar diciendo que tenían a disposición tal o información sensible y que si no pagaba el rescate le iban a publicar de manera pública en Internet. Ahora, después de este segundo mecanismo de extorsión apareció el tercero, que abarca o comprende a los primeros dos, y además de la información que se pudo robar el atacante, empieza a bucear y analizarla, perdón, eh, empieza a bucear y analizarla para ver qué información hay dentro de eso que se robó y si hay clientes o hay información sensible de personas o de salud o balances, etcétera, etcétera. Entonces empieza a contactar a esos dueños finales de la información diciendo, mira, tuve o ataqué a tu compañía de finanzas, etcétera, etcétera, le robé esta información, acá tengo esto. Si no me pagas tanto dinero, voy a publicarlo en la Deep y Dark Web para que todo el mundo se entere. Entonces ahí tenés los 3 métodos de extorsión que estuvieron utilizando o que están utilizando los ciberatacantes. Otra cosa también importante es el Search Engine Optimization Poisoning o SEO Poisoning, que básicamente es una técnica que están utilizando ya desde hace un tiempo los ciberatacantes para justamente envenenar los resultados que genera un buscador de Internet. Entonces los atacantes pueden clonar un sitio auténtico, digamos, de alguna compañía, subirlo en otro dominio parecido,
contaminar los resultados que arrojan los buscadores web para que ese sitio web aparezca primero como resultado. Entonces, si los usuarios no están atentos a ese tipo de cosas, pueden ingresar al primer link que les aparece en la búsqueda, creyendo que es su banco, tiene un look and feel igual o perfecto. Pueden ingresar sus credenciales ahí o descargarse algún documento malicioso y verse infectados por algún tipo de malware que después les cause más dolores de cabeza, ¿no? Así que bueno, ¿cómo abordamos este contexto? Que bueno, tiene un montón de componentes que son bastante amenazantes, ¿no? Entonces, acá vamos a entrar en los 5 pilares para una estrategia adecuada de ciberrespuesta. El primero de todos es el apoyo ejecutivo para la recuperación basado en el entendimiento de la criticidad y nivel de impacto que puede tener un ciberataque. Esto es lo que les comentaba con anterioridad, ¿no? Hoy ya un ciberataque no es que deja fuera de línea un sistema y después lo recuperamos y no pasa nada, sino que directamente puede dejar o puede afectar la continuidad del negocio de manera completa y tener un nivel de impacto muy alto, ¿no? Entonces, que a nivel ejecutivo estén sensibilizados respecto de esto es fundamental para que justamente se dispongan los recursos necesarios para mantener un nivel de apetito de riesgo aceptable y que se cuenten con los recursos que hacen falta para mantener ese nivel de seguridad que medianamente nos deje cómodos, ¿no? Otro pilar importante son los programas de concientización y ejercicios de simulación, todo lo que sea sensibilización en materia de ciberseguridad, que sea multinivel, a nivel C-level, a nivel gerencial o a nivel operativo, etcétera, etcétera. Preparar contenido, enseñarle a los usuarios las últimas técnicas que están utilizando los ciberatacantes para lograr un compromiso. Que puedan estar preparados, que conozcan a quién deben contactar cuando ocurre algo sospechoso o que les resulte fuera de lo normal, cuáles son los canales para hacer unas denuncias, qué cosas se tienen que fijar o prestar atención. Y esto se debe simular para ver si funciona correctamente y si a medida que se van brindando programas de awareness o de concientización, crece la efectividad en cuanto a la detección o a posibles engaños o técnicas de ingeniería social que se puedan estar aplicando, ¿no? Así que esto es sumamente importante. El plan de comunicación también es otro aspecto fundamental, es empezar a ver cómo va a ser la comunicación tanto interna con los empleados de la compañía cuando hay un ciberataque, cuál va a ser la estrategia para comunicar el ciberataque de manera pública o no, si, no sé, fui afectado, bueno, voy a emitir una publicación aunque no sepa por ahí si tuve un ciberataque o no, o si es una falla de sistema, ¿no? Mis clientes pueden que se den cuenta, o los que quieran acceder a mi página pueden que se den cuenta que algo no está funcionando. Entonces voy a hacer una publicación para notificarlo y voy a mencionar que tuvimos un incidente, estamos averiguando de qué se trata, qué sé yo, sin decir si fue una brecha de seguridad o no. Eso hay que pensarlo o hay que ver si conviene o no conviene, o ya directamente el incidente tiene carácter público y todo el mundo sabe que sufrió un ciberataque. Entonces hay que empezar a ver cuál es la estrategia en relación a la comunicación pública o no, o a los reguladores, cómo sé el nivel de impacto, si tengo un umbral para decir, bueno, si tuve una pérdida de tanto, ahí sí, que supere ese umbral, le tengo que avisar a un regulador o no, cómo hago para ponderar ese nivel de impacto en dinero o en cantidad de usuarios afectados. Después si tengo un grupo de inversor detrás, o si tengo socios estratégicos de negocios, o medios de pago, procesadores de pago, proveedores de servicio, ahí hay que ver, si me ocurre a mí, supongamos que de nuevo tengo un incidente, se cayó un sistema, no sé si es un ciberataque o si es algo tecnológico. Le voy a avisar por ahí a proveedores que están conectados conmigo mediante una API o mediante una conexión punto a punto, una VPN o lo que sea, que sufrí un incidente que lo estoy investigando, todavía no sé, pero le voy a dar la oportunidad a ese tercero de cortar la comunicación o cortar un enlace o cortar la VPN por si ese incidente que tuve puede significar una propagación y que lo pueda afectar a él también, o viceversa. Tengo esos arreglos hechos con mis proveedores de servicios o con terceros relacionados y bueno, mira, no importa qué es lo que te pase, si tenés un desperfecto, yo quiero que me avises y que al menos me notifiques y que esté en mí decidir si voy a tomar una medida agresiva para cortar la comunicación y evitar un desastre mayor, o voy a esperar o voy a tomar alguna medida intermedia para estar un poco más atento, poner foco en el monitoreo y evitar interrumpir un proceso de negocio,
pero siempre teniendo en cuenta que puede ser que mi proveedor o el tercero involucrado esté afectado. Entonces, hay cosas que se deben acordar con antelación y trabajar con antelación, porque dentro de la vorágine de un incidente hay un nivel de estrés muy grande, y si todo esto no está previamente analizado y trabajado, no, digamos que no es el momento oportuno, ¿no? Después, el plan de contención. Bueno, tengo una buena segmentación de red. ¿Qué es esto de la segmentación de red? Bueno, es un ordenamiento lógico que permite agrupar sistemas que manejen diferentes niveles de sensibilidad o información con diferente nivel de sensibilidad. Entonces, por ahí puedo tener un segmento de red con ciertos servidores que manejan información sensible o de finanzas o de esto o del otro, ciertos servidores de recursos humanos o que manejen datos personales, ciertos servidores que manejen otro tipo de aplicaciones que no son tan sensibles, otro segmento de red que sea para usuarios finales o empleados, otro segmento para la red Wi-Fi, etcétera, etcétera. Entonces, tener esa segmentación me permite o me facilita implementar una estrategia de seguridad para poner elementos de monitoreo y herramientas de seguridad haciendo foco en aquellos sistemas más sensibles y por ahí relajar algunas medidas en segmentos de red donde no hay tanto riesgo o no es tan sensible la información o se ocurre una brecha de seguridad. Y también me permite tener estos compartimientos y cortar las comunicaciones en caso de que tenga una afección. Por ejemplo, en la red de usuarios, bueno, yo puedo cortar la comunicación de la red de usuarios con el segmento de red donde están mis servidores sensibles o mi información sensible y, bueno, evitar obviamente un desastre mayor. Ahora, si están todos los sistemas en una misma red o en una red muy plana, no tengo forma de ir aislando demasiados sistemas unos con otros porque están todos en un mismo segmento, ¿no? Después, otro punto es diferencia de las medidas de contención dependiendo de cada amenaza y de cada sistema. Bueno, eso es un poco lo que les decía, ¿no? No todas las medidas aplican para todas las situaciones. Hay veces que voy a poder ser más agresivo para evitar un desastre mayor. Hay otras veces que por ahí no me conviene tanto porque hay algún proceso que tiene que terminar o es muy sensible y quizás tenga que implementar otro tipo de medidas. Pero eso tiene que estar claro. Y ahí vuelvo a mi pasado cuando estaba detrás de una consola de monitoreo o en un centro de operaciones de seguridad, y estando ahí como analista, viendo las alertas que se disparaban, bueno, es muy importante que los analistas tengan contexto de negocio sobre las detecciones que están apareciendo en cada sistema. Entonces, no es lo mismo tener que atender una amenaza de un ransomware o un malware que está sobre un servidor de finanzas o un servidor crítico para el negocio, que atender un ransomware, que la amenaza es la misma, pero está afectando a la computadora que pasa el banner de entrada del lobby de mi edificio. Entonces, que los analistas puedan tener contexto de qué procesos de negocio corren en cada sistema para de algún modo ponderar el potencial nivel de impacto de esa amenaza y ver qué medidas tomar o no, eso es sumamente valioso. Si están ciegos, van a atender las amenazas en el orden que fueron apareciendo probablemente, y por ahí no se va a gestionar la respuesta de la manera más eficiente posible, ¿no? Bueno, el plan de recuperación y la priorización de los procesos críticos, esto es un poco lo que les comentaba, ¿no? Que la recuperación tiene que estar alineada con el VIA y con mi plan de recuperación de desastres para justamente poner en funcionamiento aquellos procesos que generan más costo tenerlos parados o detenidos o pueden derivar en incluso penalidades con los reguladores y demás. Entonces, ese ordenamiento, esa priorización es fundamental para que las cosas salgan del mejor modo posible, ¿no? Y acá hay algunas preguntas, ¿no? ¿Hago backup de datos y de configuraciones? O sea, ¿tengo un cronograma regular de preservar los datos de las transacciones o las cosas que se puedan ir registrando o plasmando en un sistema, y también de las configuraciones, de cómo estaban las bases de datos, de cómo estaba el sistema operativo y todo, para que en caso de que ese sistema se haya eh, eh, destruido por completo o comprometido por completo, yo pueda generar uno similar con los datos más recientes que tengan, plasmar las transacciones que hagan falta y adecuar las configuraciones para evitar que el atacante vulnere ese sistema nuevamente. Entonces, otra consideración importante es si el cronograma de backups está alineado con mi apetito de riesgo. Va a haber sistemas que entran transacciones más sensibles y probablemente no esté tan dispuesto a perder esa información o no esté dispuesto a perder ni un minuto, ni un día o
o ni una semana de esa información que se va registrando, entonces probablemente tenga, para los sistemas más sensibles, voy a tener que ajustar el cronograma de backup para que se hagan de manera más frecuente, incrementales, dado que si ocurre un incidente voy a tener la información casi al punto anterior a que ocurrió el compromiso y me voy a poder recuperar más rápido. Ahora, si tenía un backup de hace una semana o de un mes y no tengo forma por ahí de reconstruir todas las transacciones que ocurrieron desde el backup hasta la actualidad, y voy a estar bastante más complicado para recuperarme, ¿no? Ahora, otro punto también importante, hago los backups, pero ¿van a funcionar cuando los necesite? Acá el tema de hacer pruebas recurrentes de restauración, ver si puedo reconstruir el sistema operativo, la aplicación o la base de datos, el sistema de autenticación que tenga esa plataforma para ingresar. Hago la prueba, funciona, están todas las configuraciones ok. Bueno, es sumamente importante ocuparse y disponer un proceso para hacer esta validación, porque ya las plataformas de backup y el storage y todo salen muy caros de por sí. Imagínense si se encuentran con un escenario grave y los backups que supuestamente tenían que funcionar están corruptos o no me ayudan a recuperar la infraestructura del modo más rápido o como era esperado al menos. Ahora, ¿qué deben hacer las organizaciones para defenderse? En este caso, el compromiso inicial. Bueno, no sé si todos están familiarizados con el Mitre Attack Framework, pero bueno, es un framework de ciberseguridad muy conocido, ampliamente utilizado. Y en este caso está enfocado a este caso me refiero a estos slides, están enfocados a casos de ciberataques con ransomware, ¿no? Entonces, acá están las mitigaciones que más útiles resultan al momento de tener un compromiso por ransomware. La primera, por escándalo, un 53,9%, es el entrenamiento del usuario. Eso es un poco lo que les decía, ¿no? Que tener usuarios debidamente capacitados, que estén en conocimiento de las últimas técnicas que usan los atacantes, que tengan idea de los indicadores de compromiso, de las cosas o comportamientos que pueden significar una anomalía, que tengan en claro cómo reportarlas o a quién reportarlas. Eso es fundamental. Y también dentro del entrenamiento de los usuarios están los equipos de respuesta, ¿no? De que sepan qué hacer ante cierta amenaza o ante cierto compromiso, ¿no? Que sepan actuar, cómo fluye la comunicación, cómo está la dinámica en esas simulaciones. Así que eso es fundamental. Después hay algunas otras cosas de configuración de software, que es básicamente aplicar configuraciones seguras tanto al sistema operativo, las aplicaciones, al navegador web, a la suite de oficina, etcétera, etcétera. Porque como todo, el software viene configurado de fábrica para que sea de fácil uso, que simplemente la persona lo enciende y lo puede usar de manera sencilla, pero no está pensado desde el punto de vista de la seguridad, asignando un nivel óptimo, digamos, de seguridad. Entonces, si no adecuo esas configuraciones, voy a estar mucho más expuesto, ¿no? Pues antivirus o antimalware también ya es algo que no se puede prescindir y que debe estar en todas las organizaciones, en todos los dispositivos, sistemas de prevención de intrusiones a nivel de red, esto también para monitorear el tráfico y qué es lo que está pasando, restricción de contenido web o basado en la web, también filtrar contenidos, páginas, sitios, etcétera, actualización de software, protección de endpoint, bueno, y otras cuestiones más, ¿no? Pero esto es para el compromiso inicial, cuáles son las mitigaciones más importantes. Después de cuáles serían las mitigaciones más importantes en el post-compromiso. Acá está el backup, tener buenos backups es fundamental, que estén probados, que funcionen, que me permitan restaurar la información lo antes posible. Después, prevención en el endpoint y herramientas de monitoreo de comportamiento para ver si el endpoint o el dispositivo se está comportando dentro del comportamiento habitual de lo que medianamente se espera, o en algún momento hay alguna otra actividad o se abre algún proceso o alguna cosa nueva que habitualmente no era utilizado. Configuraciones también del sistema operativo, esto de nuevo son todos settings que se pueden calibrar para mejorar el nivel de seguridad de un sistema operativo y cómo está configurado para que no sea fácil de vulnerar. Firmado de código también, esto también está muy relacionado a lo que es application whitelisting o control de aplicaciones, para decir, bueno, en mi organización se ejecutan estas aplicaciones que están homologadas o estos scripts que están firmados con firma digital y ningún otro. Entonces, si un atacante quiere ejecutar un código o un script que hizo propio,
probablemente no esté firmado con nuestro certificado, a menos que lo haya robado. Entonces, estos controles van a impedir que esos scripts maliciosos se puedan ejecutar en nuestro sistema y obviamente si tenemos una alerta para detectar ese tipo de actividad, nos va a permitir tomar acción y aislar ese sistema comprometido, ¿no? Después, bueno, hay un montón de otras mitigaciones que ayudan en el post-compromiso. Y después, las mitigaciones que se ocupan de reducir el nivel de impacto o la exfiltración de datos. Y acá, bueno, claramente está el DLP. Esto es el sistema que nos permite de algún modo controlar qué datos se pueden llegar a estar yendo fuera de la organización y tener monitoreo por detección de tags o de algún tipo de hashes o alguna cuestión parecida, estar monitoreando todo lo que está saliendo de la organización para definir políticas sólidas y evitar que esa información se fugue, los sistemas de prevención de intrusión de red, los network IPS, también las restricciones de contenido, que por ahí no se puedan acceder a servicios de almacenamiento en la nube, que por ahí se pueda sincronizar alguna carpeta que esté en un servidor o en una estación de trabajo y que el atacante se lleve toda esa información, filtrado de tráfico de red y un montón de cosas. Bueno, y user management, user account management también es otra mitigación importante. Así que bueno, consideraciones adicionales. Obviamente que cada organización tiene un equipo de seguridad y de trabajo constituido por diferentes miembros, diferentes capacidades. También implica muchísimo la tecnología, si cuento con tecnología de punta o el último software, o tengo limitaciones de presupuesto que por ahí no me permiten tener los tipos de soluciones, sobre todo de seguridad y de monitoreo y de prevención en materia de seguridad para estar lo más alineado posible, o cómo están mis procesos para gestionar las herramientas de seguridad, sobre todo si están afinados, o si son repetibles, o si son medianamente artesanales. Entonces acá el punto es que dependiendo de cada tipo de organización, del nivel de madurez que tenga, del equipo de trabajo, de las tecnologías que pueda adquirir y de los procesos, la idea es encontrar un equilibrio en todo esto que le brinde el mejor resultado posible. Hay casos en que, por ejemplo, tienen acceso a las mejores herramientas de todas, pero están subimplementadas o subconfiguradas, subutilizadas, y obviamente la herramienta sola no hace a que tengas una mejor postura de seguridad o una mejor calidad de monitoreo o una mejor contención y erradicación de una amenaza. Lo mismo, si tenés el mejor equipo de trabajo, pero por ahí no tenés una pata tecnológica fuerte, o por ahí te tenés que basar mucho en soluciones open source y demás, bueno, ese tipo de tecnología por ahí te va a implicar un esfuerzo mayor de tu equipo de trabajo para que medianamente puedas hacer un uso razonable y puedas tener cierto uso razonable. Ahora, si tenés muy buen equipo de trabajo y tenés muy buena tecnología, ahí las cosas se van a facilitar y vas a tener una mejor sinergia. Y ahora también el tema de los procesos, sí, puedes tener un buen equipo de trabajo, buena tecnología, pero después, si no hay un proceso definido de qué hacer con las alertas, cómo gestionarlas, cómo contener un ciberataque, cómo reportar, cómo comunicar, también las cosas aisladas por sí solas no funcionan y todo esto tiene que estar en una sinergia muy grande y en una armonía, ¿no? Así que hasta ahí vamos. Después quería comentarles un poquito la falsa sensación de seguridad, que muchas veces escucho comunicaciones o charlas dentro de una empresa y dice, bueno, nos enfocamos en assurance, en compliance o en ambas. Muchas veces enfocarse solo en compliance está visto como tener los checks o los tildes verdes con el OK, pero ahora realmente eso que estoy haciendo, esos procesos que estoy diciendo que hago, ¿realmente me están mejorando la postura de ciberseguridad o realmente son eficientes y me ayudan a tener mejor visibilidad, mejor capacidad de detección, mejor capacidad de contención, mejor capacidad de recuperación? Entonces ahí hay que también encontrar un balance entre assurance, o sea que realmente el framework que estoy adoptando o implementando realmente sea efectivo y me ayude a mejorar mi postura de seguridad y mis capacidades, y que únicamente no sea para las fotos. Son las dos cosas importantes, así que, bueno, ahí está a criterio de cada uno quién pondera más una u otra o ambas, ¿no? Otra cosa que se escucha también es, ya hicimos el pentest anual, como si eso alcanzara y ya estamos salvados, y la realidad es que todos sabemos que los sistemas y la infraestructura tecnológica hoy en día está cambiando todo el tiempo, diariamente, semanalmente, mensualmente. Entonces hacer un pentest al final del año no es suficiente y por ahí debemos entrar en un esquema continuo de
descubrimiento de amenazas. Obviamente que tener un equipo interno o algún proveedor que nos ayude con esto está bueno para revisar constantemente por algún cambio de configuración, alguna cosa menor, ver si quedamos demasiado expuestos y un atacante puede aprovechar de eso, ¿no? Así que es una mezcla de hacer estos escaneos y pentesting continuo con uno más estacionario, digamos, y demás. Otro punto importante es, bueno, contamos con el antivirus de última generación y, bueno, me han pasado un montón de casos de que el atacante logra acceso, logra desactivar las políticas del antivirus o hasta logra comprometer la consola o el servidor donde funciona la consola de administración del antivirus o el antimalware que tenga instalado, y ahí después, una vez que hace eso, puede ejecutar todo el ransomware que quiere. Entonces, las medidas por sí solas no dan ninguna garantía de nada, es una estrategia y un conjunto de medidas que se deben aplicar en capas. Después otro punto que también escucho es, este año instalamos la mejor plataforma SIEM del cuadrante mágico de Gartner, y bueno, elegimos la herramienta, todo, pero bueno, utilizar esa herramienta, ponerla a funcionar, mantenerla, que se alimenten con los logs correctos, tener controles de control de colección de eventos, desarrollar las reglas o los casos de uso para ver cuándo significa un alerta o cuándo no, etcétera, etcétera, y después toda la parte de reporting, reportes de monitoreo, de control de permisos, etcétera, etcétera, y ver acciones también cuando hay detecciones, acciones de respuesta automática. Bueno, todo eso lleva un montón de trabajo y por ahí aparece la cuestión de la inteligencia artificial, o esta plataforma tiene esto, tiene lo otro, como si mágicamente ponemos eso en nuestra red y ya no tenemos que hacer nada y está todo bárbaro, y no hay nada más lejos de la realidad que eso. Requiere de muchísimo esfuerzo alimentar este tipo de plataformas, hay que controlar un montón de cuestiones, sintonizar un montón de cuestiones, porque si no nos vamos a llenar de falsos positivos y vamos a estar abrumados con la cantidad de alertas y de cosas que hay que gestionar, y es prácticamente imposible. Entonces, hacer las cosas bien y considerar un equipo bien dimensionado para administrar esta plataforma es fundamental. Después otra cosa que escucho es, la charla anual de Awareness salió fabulosa, contratamos un servicio de catering, estuvo bárbaro todo y demás, pero realmente estoy midiendo si esa charla que digo, ese programa de concientización, está mejorando las capacidades para detectar situaciones anómalas, o está mejorando la sensibilidad de mi fuerza laboral, para no caer ante posibles compromisos. Entonces, eso es fundamental también. Bueno, nuestro protocolo de Cyber Incident Response está documentado, también que esté en un Word ahí o en un PDF colgado en algún lugar de la red no alcanza, porque eso también se tiene que ir adecuando constantemente y actualizando constantemente, además de ejercitarlo, ¿no? Porque si está el documento ahí escrito y nadie tiene idea que está, o no se ensaya en diferentes escenarios, o al menos los más importantes, tenerlo ahí escrito no sirve demasiado tampoco, ¿no? Así que bueno, ¿cómo orquestamos y automatizamos todo esto y cómo lo hacemos de manera efectiva? Bueno, estas son las preguntas que, intentando relacionar todo lo que fui conversando, cada organización debe encontrar su equilibrio perfecto o su mejor balance posible entre lo que son el equipo de trabajo, las personas, el conocimiento, la pata tecnológica con todas las herramientas que pueda llegar a adquirir, y los procesos que están enfocados a mantener cierto nivel de riesgo o cierto nivel de seguridad en toda la compañía, ¿no? Entonces ahí creo que está el foco, y también hacer una priorización por el nivel de impacto que puedan tener el compromiso de ciertos procesos de negocio cuando ocurre un ciberataque, ¿no? Alinear toda esta estrategia resulta fundamental, y por ahí cuando hay equipos chicos o no hay suficiente fuerza laboral en materia de ciberseguridad y demás, por ahí conviene apuntar a soluciones de software que sean buenas y que obviamente ya tengan un montón de cuestiones integradas y de casos de uso desarrollados de fábrica, digamos, porque eso, digamos que nos va a brindar un muy buen nivel de visibilidad y capacidades de contención y erradicación a un escenario por ahí distinto, que implicaría tener las mejores herramientas de cada tipo, pero si no tengo un equipo, no voy a poder integrar todo eso y tener una visión más completa de lo que está sucediendo en mi red y en mis sistemas. Entonces, si no cuento con esa capacidad y con ese equipo, probablemente me convenga adoptar una estrategia más enfocada a algo que ya viene medianamente armado y que está bastante pulido y maduro, antes que tener las mejores herramientas individuales, pero no tener la capacidad de poder integrarlas y mantenerlas a todas de una manera medianamente aceptable, ¿no? Y bueno, y esto de la inteligencia artificial
obviamente que sirve para un montón de cosas, pero también hay que tener en cuenta cuál es la calidad que le metemos de información a este tipo de sistemas, porque si no, también vamos a tener varios problemas. Así que bueno, ya estamos bastante en tiempo. Quisiera dejarles algunas preguntas para conversar con su jefe, su directorio, con su C-Level, y que después puedan conversarlo internamente. Algunas preguntas son, bueno, ¿tiene claro cuánto tiempo nos tomaría recuperar los procesos críticos ante un ataque masivo que nos plantea el peor escenario? O sea, ¿cuánto nos toma recuperar? No sé, supongamos que nos rompieron todo. ¿Tenemos los backups para generarlo? Bueno, ¿cuánto tiempo nos lleva? Tener en claro eso, o proceso por proceso. Después, ¿tengo capacidad de detección propia y aprovecho al máximo las funcionalidades de mis herramientas? O en mi último ciberataque me avisó un tercero que estaba siendo comprometido. Esto también son cosas que suceden muy a menudo y que por ahí la compañía se entere que sufrió un ciberataque porque tal cliente o tal proveedor no pudo acceder a tal cosa. Y cuando fue a revisar, se encontró con una nota de ransomware o que fue comprometido. Entonces ahí claramente ese escenario indica que la capacidad de esa organización para detectar algo anómalo y advertir que fue vulnerado no fue suficiente. Entonces, claramente ahí tiene una oportunidad de mejora porque te avisó un tercero. O sea, la idea es que, creo que es lo peor que te pueda pasar, ¿no? Que vos mismo tengas capacidad de detección es sumamente importante, ¿no? Después, bueno, hacemos los ejercicios de simulación que aplican a todos los niveles de la compañía, se hacen de manera simultánea, bajo una misma situación de estrés controlado. Bueno, estos ejercicios están buenísimos porque por ahí cada uno elaboró su plan de respuesta o sus playbooks de respuesta a diferentes escenarios, considerando ciertas variables, pero bueno, cuando viene alguien de afuera con otra mirada y con otras experiencias, por ahí ejecutar este tipo de ejercicios trae a la luz otras variables que por ahí no habían sido consideradas y que pueden resultar de importancia, ¿no? Así que bueno, ya estamos con el contenido, así que si hay preguntas me gustaría abordarlas. Eh, Así que bueno, no sé si hay alguna duda o consulta respecto a algún punto. Gracias, Pablo. Y bueno, como bien dijiste, el que quiera levante la mano, ahí lo veo a Francisco. Buen día, Francisco, bienvenido. Si alguien quiere ir levantando la mano y vamos haciendo la fila y vamos preguntando a viva voz. Así que, perfecto, Avanti. Bien, no hay problema, no hay problema. ¿Qué haces, Marian? Hola, Pablo. Mi pregunta específicamente es algo que nosotros vemos mucho, yo soy abogado, y vemos mucho respecto de la falta de comunicación de la parte de legales, producto, ingeniería, generalmente, a nivel organizativo. Ujú, Y a nivel crisis, ni hablar. Eh, ¿qué best practices, además de armar reuniones, como vos dijiste, donde haya ujú. comunicación, has visto que se puedan implementar, al menos en tu experiencia con la parte de legales, cómo se puede ayudar para que tipos que no saben de Ujú. tecnología en general puedan entender y puedan armar marcos internos en manuales de empleados y ese tipo de políticas internas? Bien, bien, genial, Francisco. Muchas gracias por la pregunta. Y sí, eso es algo que muchas veces las compañías no lo tienen del todo claro y del todo ensayado. Entonces, por ahí generar una mesa de trabajo donde esté la pata de seguridad, la pata de sistemas, la pata de legales o referentes o de dueños de negocio, dueños de producto, es justamente proponer el escenario, bueno, sufrimos un ciberataque, nos pasó esto, estamos fuera de línea. ¿Qué vamos a hacer? Para ese producto en particular, si los clientes quieren acceder a ese producto y no pueden, ¿ya se pueden dar cuenta que algo raro está pasando al menos o no? O por ahí sufrió un incidente, pero como los clientes o los externos no tienen modo de darse cuenta, bueno, quizás ahí tenés más margen para no comunicar. Pero si ya sabés que ese sistema se accede desde afuera, por ejemplo, que tenés usuario, que tenés cliente, que tenés procesador de pago, si no funciona algo, ya algo raro sucede. Entonces, ahí tiene que ver y está bueno trabajar incluso con las terceras partes para lograr un acuerdo. Si, mirá, yo en este momento no te puedo decir si esta plataforma o este proceso no funciona por un incidente de seguridad o por uno de IT porque, no sé, se quedó sin memoria o sin espacio en disco o, no sé, tiene una denegación de servicio porque, no sé, hay un pico de demanda en esa parte del año. Pero
tener ensayado eso te va a poder ayudar a definir la estrategia. Entonces, por ahí va a haber ciertos casos que te conviene decir, bueno, tuvimos un desperfecto en tal sistema, estamos analizando, todos los equipos de trabajo están analizando qué es lo que ocurrió y mantener a los clientes o a los externos informados de qué es lo que está pasando. Y después, bueno, si la cuestión llega a avanzar y nos damos cuenta que hay un ciberataque o que empieza a haber registros de personas o información sensible comprometida y todo, quizás lo que conviene es ir haciendo updates periódicos y facilitándole a los clientes o a los usuarios, a los terceros, ciertos tips o controles o cosas que puedan hacer o recaudos que puedan tomar para ir abordando esa situación en particular. Creo que también es súper importante. Y lo mismo a la inversa, cuando le ocurre a un procesador de pagos o a un tercero que esté relacionado conmigo, le ocurre un desperfecto. Bueno, che, me pasó esto, yo no estoy pudiendo operar con vos. ¿Qué hago? Corto la comunicación por completo, bajo mi sistema sabiendo que por ahí mis clientes no van a poder operar conmigo, porque tomo una medida agresiva, conociendo también las implicancias legales que pueda tener eso por alguna cuestión regulatoria, porque no cumplí, porque no tenía el sistema funcionando, hasta no tener claro cuál fue el nivel de impacto o qué es lo que pasó con ese proveedor, o voy a esperar, agudizo un poco el monitoreo para ver si en mis sistemas veo alguna anomalía de comportamiento, agudizo mi sensibilidad o tomo algunos recaudos y veo qué voy haciendo. Pero esto depende de cada caso, de cada proceso, y ahí hay que ver si voy a estirar y voy a hacerme el sonso, como diría. No voy a comunicar porque creo que lo puedo manejar, qué sé yo, hasta que por ahí te aparece, no sé, tuviste el lunes, ya está fuera de línea. No dijiste nada, qué sé yo, y el viernes se da a conocer públicamente que sufriste un ciberataque por tal grupo y te expusieron. Entonces vos desde el lunes hasta el viernes estuviste con un silencio de radio y por ahí no vas a quedar del todo bien ante tus clientes y a tus proveedores, ¿no? No sé si completé la idea, Francisco, pero es, digamos, complejo y es importante que la pata de sistemas, la de seguridad, la de legales, los accionistas, dueños de procesos, estén todos sentados en la misma mesa y analicen este tipo de escenarios. Quizás alguna compañía los pueda asesorar o guiar durante este proceso para después bajar a un accionable. Gracias, Pablo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer otra consulta? Hay algunos comentarios ahí, pero son de agradecimiento en el chat. Bueno, gracias. Bien. Bueno, igual creo que ya tienen mi contacto, así que cualquier cosa, si hay Ahí hay alguna una mano pregunta, levantada. Roberto. Sí. Hola, buen día. Hola, Mariano, Pablo. Hola Roberto, buen día. Buen día. Hay una parte que no me llegaste a mencionar, pero creo que sería de utilidad. Creo que en la audiencia veo muchos nombres conocidos, algunos del rubro nuestro tecnológico y otros más del palo de legales. ¿Qué marco normativo recomendarías hoy para tomar como referencia, como respaldo para nuestro rubro fintech en Argentina? Un marco regulatorio que pueda servir cuando no hay muy buena recepción por parte de las, del board, del management, como para que sea un justificativo más que sustente este tipo de acciones que a veces tienen cierto esfuerzo. Sí. Ahí, Roberto, no sé si interpreto bien, vos a lo que te referís es de cómo lograr traccionar las cosas que por ahí estuvimos repasando en la presentación para que el board tome conciencia de eso y les pueda asignar recursos y mejorar toda esta parte. ¿Es esa la pregunta, Roberto? Sí, ese es el mismo. Bueno, lo que se puede hacer es justamente algunas charlas de concientización para el nivel ejecutivo y exponer algún tipo de presentación y de contenido y de implicancias y ejercicios de role-playing o tabletop para hacer estas simulaciones y que se puedan dar cuenta de qué es lo que podría llegar a pasar ante un escenario de este estilo. Y después otra cosa que puede resultar de mucha utilidad es hacer una evaluación de madurez de ciberseguridad, que ahí hay un montón de frameworks que se pueden utilizar, como la ISO 27001, las guías o el framework del NIST, o las guías del CIS, del Center of Internet Security, que son un poco más técnicas, o el MITRE ATT&CK Framework también. O sea, se pueden conducir estos procesos de evaluación de madurez
para ver cómo están las normas, políticas, procedimientos, tecnología y demás en la organización, y a partir de esa evaluación tenés cierto puntaje, te podés comparar con pares de tu industria para ver cómo estás vos posicionado como compañía, y a partir de eso armar un proyecto, un plan de trabajo de siguientes acciones para priorizar las iniciativas que más te ayuden a mejorar tu postura de ciberseguridad de ese momento en adelante. Ahí aparecen algunas series de quick wins o de acciones que llevan poco esfuerzo en tiempo y en dinero y que aumentan de manera considerable tu postura de ciberseguridad y tus capacidades. Hay otras que que tienen obviamente más inversión o más costo de implementación, más tiempo de implementación, pero bueno, están priorizadas para ayudar del modo más eficiente a mejorar la postura de ciberseguridad, ¿no? Y quizás eso pueda servir para que a nivel board le den prioridad y puedan ayudar a traccionar todas las iniciativas y a conseguir los recursos que hacen falta, ¿no? No sé si respondí, Roberto. En realidad me refería a alguna legislación, algún tipo no un marco, un framework de trabajo, sino más bien una legislación o alguna normativa concreta que sustente como obligación mandatoria a nivel de cumplimiento. Sí, ahí por ahí no soy experto en el marco legal, por ahí nos puede ayudar algún abogado que tenga más experiencia en ese sentido, pero bueno, creo que hay un montón de cuestiones del BCRA que por ahí pueden ser afines a la industria y de comunicaciones, gestión claro, está la 7724, 7777 ahora, creo que ahí hay un montón de pautas para justamente adecuar las medidas de seguridad y que las compañías se puedan desenvolver del mejor modo posible, ¿no? Ahí te van a requerir protocolos de respuesta a incidentes, hacer informes forenses, preservar la cadena de custodia de las evidencias que se hayan colectado para documentar todo el debido proceso, tener un repositorio con todos los incidentes. Ahí vas a tener bastante guía de las cosas que te puede llegar a pedir un regulador. Pero, de nuevo, no soy un experto legal, sé que acá hay muchos abogados y que por ahí pueden hacer llegar a algún punto en relación a eso. Genial, genial. Gracias. Bien. Ahí vi que van aportando bastante información. Bueno, ahora está también el proyecto de ley de la Ley de Protección de Datos Personales, así que vamos a ver qué surge de todo eso, ¿no? Que va a ser interesante. Bien. Bueno, ¿no hay ninguna otra consulta? Bueno. Bueno, Pablo, espectacular. La verdad, has me tenido el alegro. auditorio completo durante toda la hora y más, así que no es fácil, es espectacular. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Matt, a ver, Willy. Guillermo. No, capaz que ya lo estás por decir ahora. Eso, si se va a subir a YouTube la charla. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compartir la presentación por mail y además vamos a subir toda la charla al canal de YouTube de tal modo que la puedan consultar las veces que quieran. Y después, bueno, si alguien después quiere entrar en contacto con Pablo y demás, nos escribe y hacemos todas las conexiones que sean necesarias. Bien. Bueno, por mi parte quiero agradecerles a todos, espero no haberlos aburrido y que se lleven algo de información, algunas dudas para trabajar internamente en cada una de sus compañías. Muchísimas gracias a Mariano, Mati y a toda la cámara por este espacio y seguimos en contacto por cualquier cosa. Un placer, la verdad. Espectacular, Pablo. Gracias a todos, que tengan una linda jornada. Estamos al habla. Un saludo. Chau. Chau. Muchas gracias. Chau.